Hola, bienvenidos al podcast del Estudiante Internacional, en donde nos encanta aprender y viajar con Glenn. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast del Estudiante Internacional. Recordemos, este podcast es producido por GLED, grupo educativo que promueve viajar al extranjero, estudiar al extranjero con las mejores escuelas y el mejor acompañamiento. En esta ocasión tenemos un episodio muy especial porque es algo que los jóvenes cada vez nos están preguntando, que cada vez están pues con interés, ¿no? Que es estudiar su universidad en Europa. Y para esto tenemos invitados muy especiales. Tenemos a Adriana Villaseñor de Griffith College, Ya. tenemos a Freddy Torres de GU Business. Chicos, ¿cómo están? Si pudieran brevemente presentarse ustedes, su trayectoria, su institución. Comencemos contigo, Adri. Sí, claro, justo. Mi nombre es Adriana Villaseñor y yo soy la encargada para todos los estudiantes que están en México, Centroamérica y el Caribe para ayudarlos a ir a estudiar a Griffith College, que es una universidad privada que está ubicada en Irlanda. Tiene campus en Dublín, en Cork y en Limerick. Contamos con 8 facultades diferentes, una escuela de inglés y programas de todo tipo. Tenemos negocios, computación, artes aplicadas, psicología, derecho, comunicación y más. Y justo yo llevo ya trabajando y enamorada de esta escuela 2 años, y la verdad es que me encantan los programas. O sea, creo que justo he tenido la suerte de que los estudiantes han tenido una muy buena experiencia, tanto con el país, que Irlanda es poco sonado, como con la misma universidad, y entonces estoy encantada de poder ayudarles a estudiar en Griffith College. Perfecto. ¿Tú qué nos podrías decir, Freddy, de EU Business? Bueno, primero soy el Regional Manager de la universidad, me encargo de mercados de Estados Unidos, de México y de Canadá. EU Business School es una universidad suiza que tiene campus en Barcelona, Múnich, Ginebra, y tenemos un campus digital donde el estudiante puede hacer una carrera completa desde cualquier parte del mundo, ¿vale? Como somos una universidad suiza, este factor de esta estampa de calidad es un factor muy predominante en todas las carreras, en todos los campos donde tenemos la universidad. De hecho, tenemos un sistema que se llama Inspiration and Business Learning, que está construido en pilares que hacen que el estudiante tenga una experiencia mucho más personalizada en la carrera, con los profesores, con las compañías, con el método de estudio que tenemos. Y bueno, llevo más de un año en este mercado del sector educativo y estoy encantado de acompañar a cualquier persona que quiera venir a Europa a estudiar con nosotros. Perfecto, muchas gracias. Oigan, pues sí, es que Europa se está volviendo un destino súper popular. Y a mí me gustaría preguntarles, o sea, ¿por qué estudiar en Europa, no? A un estudiante, o sea, ¿qué van a vivir en Europa que no vivirían a lo mejor aquí en México? Pues creo que la experiencia es totalmente diferente, o sea, creo que Europa justamente se presta acá en Latinoamérica y en México los países son muy grandes, entonces realmente como que ese intercambio intercultural es difícil de darse porque no es como que en una hora puedas estar en un país distinto que además tiene un idioma distinto y una cultura diferente, sino como que sí requiere quizás más planeación, inclusive bajar a Centroamérica, a Colombia o lo que sea. Y en Europa creo que la experiencia es intercultural desde el mismo centro de cómo está conformado como el continente en sí. Creo que hay mucha permeación de, los estudiantes también como que van, las culturas que se adoptan, pero cada uno sigue manteniendo como su sello bastante individual. También, por ejemplo, la verdad es que sí, pues el origen de las universidades y demás, pues sí se da en un contexto europeo. Entonces, los estudiantes tienen la oportunidad no solo de estudiar pues una licenciatura, una maestría, sino como que conectar con las raíces de la educación superior, ¿no? Y en un ambiente que además cada vez es más global, o sea, hoy en día, cuando uno va a estudiar a Irlanda, a Suiza, a España, lo que sea, no solo vas a estudiar con estudiantes de ese país, sino que genuinamente te vas a em, adentrar a un ambiente súper multicultural, donde vas a conocer personas de Asia, de India, de Japón, de Mongolia, a otros estudiantes europeos, a estudiantes de Estados Unidos, Canadá. Creo que sí hay ahorita un centro de congregación global que se está gestando como en estas universidades, ¿no? Entonces uno tiene la experiencia de estar en un lugar con instituciones de educación de primer nivel. Seguro también que además eso ayuda bastante, o sea, por lo menos Irlanda, por ejemplo, está muy orgullosa de que este año está en el segundo lugar del ranking de paz global y que creo que también es parte de ir a descubrirse cuando uno va a estudiar en el extranjero, ¿no? O sea, tener la oportunidad
de no solo ir a tus clases, sino también salir de fiesta, ir a museos, ir a los acantilados, a caminar a la playa en un contexto seguro donde tu mayor preocupación es como descubrirte a ti mismo, tus estudios, tu trabajo medio tiempo y demás. Perfecto, muchas gracias. ¿Algo más, Freddy, que Sí, quieras agregar? son muchas cosas las que descubren, los estudiantes. Yo creo que cuando cambias, cuando vas a vivir a Europa, cuando decides tomar esa decisión de estudiar en una universidad europea, no solo cambias de universidad, cambias mentalmente también. Cambias en un estado en el que no vuelves a ser el mismo antes, porque descubres muchísimas cosas que que a lo mejor tenías, pero no sabía que estaban dentro de ti. Descubres, por ejemplo, en los campuses donde estamos, en Barcelona, ahora mismo es la quinta ciudad en startups en toda Europa. Tenemos más de 1.200 startups incubando en un ecosistema digital dentro de la ciudad. Tenemos Facebook, tenemos Google, tenemos Snapchat, tenemos las mejores startups unicornios que están allí como base. Eso nos convierte en la ciudad número 4 en innovación en toda Europa. Pero aparte de eso, una vez al año se organiza el Mobile World Congress, que es uno de los eventos de tecnología más grandes del mundo, donde las mejores empresas del mundo vienen a revelar cuál es la tecnología que van a usar el siguiente año. Y por una semana la ciudad se vuelve como en una especie de networking events. Nosotros invitamos a nuestros estudiantes para que vengan a estos eventos y hagan conexiones globales. Múnich, por ejemplo, pues todo el mundo sabe que Alemania en general goza de tener una de las economías más estables del mundo. Pero ¿qué puede esperar un estudiante cuando viene a esta ciudad? Múnich es la tercera ciudad con la mejor calidad de vida dentro de Alemania. Sin embargo, el mejor atributo es que esta ciudad tiene un ratio de desempleo menor al 1%. ¿Cuántas ciudades en el mundo encontramos con este dato? Muy, muy, muy pocas, ¿vale? Aquí hay muchas probabilidades de que el estudiante pueda trabajar y pueda estudiar al mismo tiempo. En Ginebra, que es nuestro campus madre, aquí las oportunidades están en otro nivel porque colaboramos directamente con las Naciones Unidas, con los mejores bancos del mundo, con las mejores casas de luxury. De hecho, tres de los programas más populares que tenemos en la universidad es el de International Relations and Diplomacy, porque los estudiantes reciben clases dentro de UNITAR, el organismo de las Naciones Unidas, y el de Finance, porque los estudiantes reciben clases dentro del Banco de China, Credit Suisse, Santander, o los de Luxury, porque reciben clases dentro de Rolex. Entonces, ¿qué puede esperar un estudiante de México que venga a uno de nuestros campuses? Una experiencia en organizaciones completamente global, una experiencia internacional. Descubren cómo manejarse ellos mismos como personas. Yo creo que el impacto más grande que tienen es eh, que crecen sin darse cuenta. Ese es el impacto más grande que van a tener. Perfecto, no, pues estoy segura de que pues muchos se interesarán en vivir esta experiencia, pero aún así, o sea, aún y con todos estos beneficios, creo que nos pasa como mexicanos, y nos da miedo, ¿no? Como que estamos muy acostumbrados a estar ahí en nuestra casa, en nuestra zona de confort. ¿Qué les dirían a esos chicos que todavía la piensan y que les da miedo salir de casa? Pues yo diría que la verdad es que el miedo se fomenta, o sea, entre más lo dejes crecer, más va creciendo y más te paraliza, o sea, yo ahora, por ejemplo, este año tengo el propósito de irme de vacaciones sola, porque viajo todo el tiempo sola por trabajo y sin embargo, cuando pienso en ir yo sola a turistear, yo sola, ir a los museos, tener yo que planear mi agenda, todo y así, como que me da miedo, o sea, justo es ese de, bueno, ¿y si no encuentro qué hacer? ¿Y si de pronto necesito algo y no tengo con quién a quién acudir y demás y así? Pero justo yo decía, si no lo hago este año, va a ser un miedo que a lo mejor me limite a quizás nunca tener esa experiencia, y no siempre uno va a encontrar con quién tener esas experiencias, ¿no? O sea, a veces sí, de pronto mi hermano se unirá, mi amiga se unirá y me dirán: "Vamos", pero ¿y si no qué? O sea, ¿y si no, ya no fui a ese lugar porque no encontré con quién? O sea, creo que a veces hay momentos muy específicos en la vida donde uno tiene la oportunidad de irse tan libremente y que si te detienes y lo piensas, de pronto, no sé, ya tienes otras responsabilidades o la economía que tenías para hacer ese proyecto en algún momento ya no es la misma y eso hace que toda la vida te hayas quedado con el, ay, quizás hubiera estado bien padre, ¿no? Quizás no sé qué. Sí da miedo, o sea, sí da miedo porque es aventarte y apostar muchas cosas, ¿no? O sea, apostar, dejar acá a tu familia, dejar a tus amigos, hacer una inversión económica y demás. Pero creo que justamente entre más lo pienses, más lo mastiques, más lo todo, menos se va a ejecutar, porque más pero le vas a encontrar. Y creo que muchas de las oportunidades que a veces hay como en la vida, en esta clase de experiencias, es de lanzarse, o sea, de decir,
Bueno, sí, sí tengo miedo, no tengo todo asegurado, no sé exactamente cómo van a ser mis profesores, mis compañeros, el clima, todo y así, pero voy a respirar y voy a dar el paso, porque si no, puede que no lo haga nunca y que me quede todo el tiempo pensando o viendo en Instagram a los que sí se fueron, ¿no? O sea, y cómo fue su experiencia. Ay, qué gran consejo, Adri, me encantó. Sí, o sea, sin duda, ajá, creo que el miedo, pues todos lo sentimos, ¿no? Pero no debemos de dejar que precisamente nos paralice y nos trunque ahí sueños o ideas que tenemos, ¿no? Por realizar. Sí. Sí, mira, el miedo es algo que va a aparecer en cualquier estado de tu vida. Cuando cambias de trabajo, cuando decides mudarte, cuando tomas el primer paso para casarte, para tener una familia, el miedo siempre va a existir. Yo creo que el miedo es normal. De hecho, si no hubiese miedo, no hubiese crecimiento, para empezar. Lo que le diría a un estudiante que tiene miedo de tomar esta decisión es que no espere a que voy a tener más dinero, a estar más claro, a estar más seguro, porque ese momento no va a llegar. Para mí, el momento de tomar la decisión es cuando tienes miedo. Cuando tienes una pregunta, ¿cómo matamos el miedo? ¿Cómo lo matamos? Actuando, ¿no? Afrontándolo. Y Exactamente. Es la única manera en cómo se puede matar el miedo. Cuando estás tomando esta decisión de estudiar afuera, obviamente existen muchos nervios, se crea esta ansiedad, se crea mm, eh, a lo mejor estos pasos de no estoy seguro de lo que estoy haciendo, voy a extrañar a mi familia, no sé si esto es lo que me va a gustar. Sin embargo, muchos estudiantes cuando toman esta decisión descubren que en Europa encuentran una segunda familia lejos de casa. Hoy día la comunicación con nuestras familias está a un clic en nuestros teléfonos. Por otra parte, descubren que van llevando su cultura a otras culturas también y van aprendiendo recíprocamente de ellas. Y esto, quieras o no, reduce esta ansiedad, reduce estos nervios. Nosotros en la universidad tenemos un departamento que es el de Student Experience, que se encarga de ayudar al estudiante a esa integración social del país que ha elegido, ¿no? De, bueno, pues, ¿cómo funcionan las cosas en España? ¿Cómo funcionan las cosas en Alemania? ¿Cómo funcionan las cosas en Suiza? Pues vamos a ayudarte, tienes que ir aquí, tienes que hacer esto. De hecho, tenemos eventos de meditación, eventos de yoga, donde ayudamos a los estudiantes que están en la misma situación que otros a fomentar la intercomunicación, ¿no? De hecho, cuando estudias en universidades como estas, lo primero que vas a encontrar es que te van a obligar a estar interactuando con otras personas. Pero recuerda que esas personas están en la misma situación que tú. O sea que el miedo se va rapidísimo. oigan, ¿y qué pasa cuando superamos ese miedo, nos vamos al extranjero, estudiamos nuestra universidad en el extranjero, en Europa? ¿Qué cambia? O sea, ¿qué han visto los estudiantes, no? Pues, creo que depende mucho como de la experiencia de cada estudiante, pero sin duda creo que sí todos cambian. O sea, para empezar, creo que para muchos es la primera vez que te enfrentas, lo que ya decía Freddy hace rato, ¿no? O sea, que te enfrentas a todo tú solo y que es inevitable que en ese contexto crezcas, cambies, madures o inclusive empieces a valorar o priorizar otras cosas que a lo mejor acá ni siquiera te pasaban por la cabeza. Pero creo que también, por ejemplo, algo súper importante es que un viaje normal te va a cambiar, te va a abrir el mundo, pero un viaje educativo vas a tener 2 cosas que están actuando en ti, ¿no? O sea, tu licenciatura, que ya la universidad por sí misma es transformadora como en la persona, y la experiencia de estar fuera. Entonces, yo he visto estudiantes, por ejemplo, que justo quizás no eran los más sociables o así. Yo tengo un primo que era una persona muy, muy introvertida, y cuando él se fue a estudiar fuera, me acuerdo que era el típico primo que todos queríamos porque siempre aparecía en las reuniones, se sentaba en la mesa de los primos, o sea, no era como que se aislaba, pero no era tampoco el más platicador. Pero cuando regresó de Canadá, todo el mundo estaba de que: ¿Ya escuchaste a Toño? ¿Ya viste cómo platica Toño?". O sea, era impresionante porque pasó de ser una persona muy callada a ser alguien que se dio cuenta que o él empieza a hablar y a hacer conexiones y buscar amigos y a moverse, o se iba a quedar solo en Canadá porque por primera vez no tenía sus amigos con los que había estado desde la primaria hasta la prepa y que él tenía que socializar. Entonces, te vuelve más sociable, te vuelve más resolutivo. Inclusive, porque muchos de estos países te ofrecen la oportunidad de quedarte a trabajar allá, o sea, en Irlanda, por ejemplo, acabando la licenciatura puedes quedarte 1 año, acabando la maestría te puedes quedar 2 años, pero aún los estudiantes que les salen oportunidades laborales en su país de origen o que deciden volver, son diferentes, porque son estudiantes que además ya tienen en muchas ocasiones perfeccionado un segundo idioma
y que además son mucho más capaces de acercarse a los empleadores, de hacer buenas entrevistas laborales, de hacer conexiones, mucho más resolutivos. Y creo que eso son como estas soft skills que se aprenden a lo largo de la experiencia de estar estudiando en otro país, ¿no? Perfecto. Sí, muy de acuerdo con lo que dices. Eh, para mí yo creo que 100% la mentalidad. Cambias completamente como persona. Y uno de los factores claves que he visto en los estudiantes cuando vienen a estudiar a Europa es que se vuelven más seguros de sí mismos, ¿no? Entienden a manejar el mundo de una manera que antes no conocían. De hecho, se dan cuenta que el mundo es mucho más accesible de lo que pensaban, porque estás con otras culturas, aprendes a tolerar, a tener más resiliencia. Y yo creo que lo más importante es que aprendes a empezar de cero de una manera más inteligente en otros países. Esto, y esto es lo que decías, Adriana, eso es un currículum donde actualmente las empresas están más enfocadas, más que tus skills académicas, que sí, que son importantes, pero ahora mismo donde estamos, donde las empresas están poniendo el foco es cómo afrontas los problemas, cómo afrontas el mundo, cómo estratégicamente piensas frente a una situación o una discusión. Y sobre todo te enseña a cómo cuestionarte el mundo, cómo cuestionarte un problema, cómo cuestionarte un proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque en una mesa, pues igual vas a estar con personas de México, de Brasil, de Alemania, de África, y esto, quieras o no, te va a dar una perspectiva completamente internacional porque vas a ver cómo piensan estratégicamente estas culturas tan diferentes que ni siquiera hablan el mismo idioma para empezar, ¿vale? Esto es, yo creo que es la mentalidad, no vuelves a ser el mismo de antes, y esto es algo que ningún libro te lo va a enseñar, ¿vale? Entonces, los estudiantes es simplemente eso, es llegar, darse cuenta de que se puede, darse cuenta de que hay un mundo que antes era muy grande y que ahora se vuelve mira, pues tengo la oportunidad, ¿no? De ir aquí, de lo que dicen en una hora estar en otro país, conociendo otra cultura, escuchando otro idioma, y eso, quieras o no, también ayuda a que tu resiliencia y tu tolerancia con el mundo sea completamente diferente a la que te han enseñado en casa, por ejemplo, Claro. ¿vale? Claro, y eso creo que es una súper oportunidad, ¿no? Porque precisamente aprendemos desde nuestra casa y entonces estando con gente de otros lugares, o sea, pues aprendes nuevas cosas y muchas veces te reinventas, ¿no? Y entonces ya formas esa persona que tú quieres ser, no la que de alguna forma a lo mejor y pues te dijeron o te impusieron o tú creías que debías de ser, ¿no? Entonces ya empiezas a elegir por ti, Sí, sí, sí. sale tu personalidad, tu personalidad real, esa que es la tuya, ¿no? No estoy con mi familia, pues me comporto de una manera, me comporto de otra. No, aquí eres tú y puedes ser tú. Mm. Aprendes a que la sociedad, en países europeos, por ejemplo, no están pendientes de las cosas que tú crees que en tu país estaban pendientes de ti. Allí cada persona tiene su propio mundo, cada persona está luchando con sus propios demonios, está está haciendo lo mejor que puede con lo mejor que tiene. Es muy, muy, muy enriquecedor personalmente. Sí. Exacto. Oigan, y bueno, pues ya yéndonos como a la vida del estudiante, ¿cómo es un día en la vida de los estudiantes, por ejemplo, en Griffith College? Bueno, pues yo diría que depende mucho de si es un estudiante de licenciatura o maestría, porque creo que son momentos diferentes de la vida. Pero, por ejemplo, un estudiante de licenciatura usualmente va a ir a clases 4 días a la semana y va a tener un día libre y tenemos muchos equipos, clubs, sociedades, a los que usualmente los que más los toman son los estudiantes de licenciatura. Entonces, puede ser que vayas a sus clases en la mañana, vayas a tu equipo de básquetbol en la tarde. La gran mayoría de los estudiantes de Latinoamérica también tienen un trabajo de medio tiempo, que eso ayuda muchísimo, pues, a que sea una oportunidad más accesible para más estudiantes, porque en Irlanda puedes trabajar 20 horas a la semana mientras estás estudiando y los salarios mínimos son muy buenos, ganas 14, 15 euros la hora actualmente, que más o menos justo trabajando 20 horas a la semana, esos son como 1,100 euros mensuales. Entonces, es muy común que los estudiantes también trabajen a veces los fines de semana, 3 días a la semana o de lunes a viernes medio tiempo, y trabajes en una librería, en una cafetería, en un restaurante. También, por ejemplo, Irlanda se presta mucho como para hacer hikes o cosas por el estilo, entonces los estudiantes van a empezar a desarrollar un estilo de vida mucho más activa que a veces las ciudades latinoamericanas no están,
o a veces no es tan seguro como hacer esa clase de actividades, y acá sí, ¿no? Entonces empiezan a salir a caminar, vas a caminar a la playa los fines de semana, a hacer algún recorrido, inclusive, por ejemplo, en Limerick, que también tenemos campus, hay un río que es el río Shannon, que puedes hacer kayaking, paddle, cosas por el estilo, que es que también ayudan como a mejorar un poco como el estilo de vida. Entonces, la verdad es que el estudiante de licenciatura siento que es el estudiante que tiene un poco más esto de aprovechar todos los clubs, sociedades, sus clases, su trabajo a medio tiempo, los day trips. Luego, por ejemplo, está el estudiante de maestría, que siento que es un perfil un poquito diferente, porque el estudiante de maestría es un estudiante mucho más enfocado. Entonces, porque a veces ellos están pagando las maestrías, entonces pues también como que es una manera diferente de ver la inversión que estás tomando. Y suele ser que ellos toman sus clases, tienen su trabajo a medio tiempo, pero en el Inter tenemos una oficina de careers. Entonces, estos estudiantes tienen una preocupación más y una actividad mucho más intensa en cuanto a qué pasantías me puedo meter, cómo puedo mejorar mi CV. Tenemos como algunos clubs y talleres de soft skills también, que si ferias de empleo, que si como buscar eventos de networking. Justo, por ejemplo, en Irlanda hay una oficina muy grande de LinkedIn y todo el tiempo están haciendo como estos eventos de networking y los estudiantes de maestría van constantemente, ¿no? O sea, también, por ejemplo, hay algunas maestrías que te permiten hacer una dissertation by practice, que básicamente es que tu programa de titulación, la empresa te va a dar el problema que tienes que resolver y vas a hacerlo como en total vinculación con esa empresa y pues muchas veces, ¿qué pasa? Que después ya te quedas trabajando como con esa empresa. Y creo que, por ejemplo, el estudiante de maestría también tiene muy claro que las maestrías se dan en un parpadeo, o sea, justo duran un año únicamente y después tienes 2 años de permiso de trabajo. Entonces, casi que desde el día uno de maestría ya están con la mente enfocada a, muy bien, a qué oportunidades quiero aspirar cuando acabe, qué me ofrece este país. Irlanda, por ejemplo, tiene muchísimas multinacionales, es líder en farmacéutica, finanzas, information technology, tiene varias startups y justo creo que el estudiante de maestría lo sabe y que ya va desde un inicio pensando en eso, prospectando en eso y entendiendo también, porque muchas veces el estudiante de licenciatura es la primera vez que a aplicar un trabajo profesional y no sabe exactamente cómo son los precios, o sea, el de maestría sí sabe que a lo mejor aplicas hoy y no es como que mañana te van a decir ya, bienvenido, contratado. Y el de maestría es más consciente de eso, entonces empieza a prepararse desde antes de que acabe su programa para hacer aplicaciones, empezar los filtros, todo eso. Muchas gracias. Y en el caso de EU Business, ¿cómo es un día A ver, o en la vida de ¿cómo un es estudiante? un día en la vida de un estudiante normal? Yo creo que combina primero clases en la mañana, clases muy prácticas, donde intervienes, hablas con los profesores, hablas con tus compañeros. Es una clase donde te enseñan a discutir, a cuestionarte con los puntos de vista, ¿no? Por las tardes, bueno, hablemos un poquito de los tres países donde estamos o de las tres ciudades donde tenemos sede. En Barcelona por las tardes hay un montón de cultura que hacer, ¿no? Es una ciudad muy completa, es una ciudad que tiene playas, que tiene montaña, que tenemos Andorra si queremos ir a esquiar en invierno, que es un punto fuerte con conexiones nacionales e internacionales de vuelos. Hay siempre algo que hacer en el teatro, hay un festival, hay algo que el ayuntamiento, la alcaldía está organizando en los diferentes barrios de la ciudad. Entonces, por las mañanas vas a clase, o las tardes pues estás con tus compañeros, practicas algún deporte. De hecho, te invitaremos, a los estudiantes los invitamos para que formen parte de nuestros equipos, ¿no? Equipos de fútbol, equipo de pádel, equipo de tenis. Entonces es bastante dinámico, sobre todo en ciudades como, o países como España, ¿no? Te invitan mucho a socializar, a ir a una terraza a tomarte algo por las tardes, a ir a un museo que abren hasta tarde de la noche. En países como Alemania y específicamente como en la ciudad de Múnich, pues allí la vida es mucho más estructurada, ¿no? Es una ciudad muy verde, es una ciudad donde el gobierno cada casi fin de semana, o sea, cada fin de semana hay algo que hacer y organizan para la comunidad, ¿vale? Entonces es bastante multicultural también. Tenemos en Oktoberfest, tenemos dos mercadillos en diciembre de Navidad que son muy famosos y en Ginebra, pues allí yo creo que lo describiría como un día normal lleno de excelencia y profesionalidad, ¿vale? Las mejores empresas tienen sus headquarters allí, con lo cual siempre hay algo que hacer, siempre hay un evento en el que asistir, siempre hay alguna noticia, algo que te interese, que quieras ir a averiguar de qué se trata. Hay muchos eventos de lucha, muchos eventos de networking también, porque son ciudades que invitan a esto, ¿no? Porque
Igualmente, pues estás en un ambiente súper profesional, en un ambiente con excelencia, en un ambiente o en un país que alberga los salarios más altos de Europa. De hecho, es muy curioso porque los estudiantes cuando salen graduados de este país salen con un nivel salarial o con una media de salario mucho más alto de lo que hay en Europa y en el mundo, ¿vale? Entonces esto también atrae mucho lo que es, bueno, quiero vivir una experiencia en estas ciudades, pues mi experiencia de era aquí sería esto, en Alemania sería esto y en Ginebra sería esto. Y que la pueden vivir incluso en la carrera, porque se pueden mover entre campos. Luego lo hablaremos un poquito más de ello. Perfecto. Pues muchas gracias. Me imagino que con tantas actividades, pues no debe ser ni difícil hacer amigos, ¿no? Estando allá ustedes, ¿qué es lo que han visto? ¿Les es fácil a los latinos, mexicanos Yo creo hacer que sí amigos? depende de la personalidad, ¿eh? O sea, creo que sí puede ser un poco retador, pero yo sí les diría que justo tienen los espacios para hacerlos. O sea, creo que justo puede ser intimidante al principio, no estar acostumbrado a ser tú el que tiene que iniciar las conversaciones. Un poco se siente como cuando estás ligando, ¿sabes? Y de que dices, no sé si estoy siendo demasiado intenso o no, si debería volver a invitarlos como a salir, decirles, acercarme a alguien y decirles tal cual, oye, quiero ser tu amigo. Y yo justo les diría, o sea, creo que Freddy lo tocaba al inicio, hay muchos estudiantes exactamente en la misma situación y que uno tiene como que arriesgarse y tomar el paso. O sea, creo que justo tienes todos los espacios para hacer amigos. Si no es en clases, es en los clubs, si no es en los clubs, es en los eventos de networking, si no es en los eventos de networking, es en tu trabajo de medio tiempo. Y creo que solamente es cuestión de salir de tu zona de confort y darle la oportunidad a las personas para poder hacer esto, ¿no? O sea, sí creo que ya una vez que uno entra en la dinámica es súper fácil. Y de hecho, los latinos son súper buenos siendo súper amigueros, o sea, justo yo voy al campus y de que el estudiante que el primer año le costaba hacer amigos, así va como, no sé, rey de la primavera, saludando a todo el mundo por los pasillos, así de todos lados, y creo que es un poco por la misma personalidad, que es una personalidad como, simpática, alegre, que es bastante como encantadora en un contexto internacional. O sea, creo que las nacionalidades que son más introvertidas se sienten a gusto con los latinos, las más extrovertidas también se sienten a gusto con los latinos. Entonces, como que eres un buen, comodín con lo que las personas se sienten como cómodas de acercarse y entablar una amistad como profunda, ¿no? Perfecto. Así es, sí, completamente de acuerdo. Yo creo que no es difícil en lo absoluto, sobre todo si vas con esa mentalidad de que todos quieren romper el hielo, porque están en la misma situación. Lo que comentábamos antes, ¿no? Para muchos estudiantes podría ser la primera vez que sales de su zona de confort, ¿vale? Las universidades, los clubes, las asociaciones, pues incitan a que las personas, a que los estudiantes hablen entre sí. Y esto pues va creando, eh, yo te aseguro que la primera semana ya tienes el primer círculo social hecho, ¿vale? Pues estás encontrando personas que están en la misma situación que tú. Están encontrando personas que también quieren hablar, que también quieren hacer amigos, que también quieren irse a disfrutar del parque, de la playa, de la montaña con alguien, ¿vale? Entonces es bastante, muy, muy, muy fácil hacer amigos fuera de casa. De nuevo, yo creo que es volver al punto de perder el miedo, ¿no? Y aventarse y hacerle plática y pues bueno, y ahí aprovecharse. Pues sí, que todos están viviendo lo mismo, ¿no? Que estamos, no, yo ya me sentí allá. Sí, Sí, y sí. si no pierdes el miedo, te lo hacen perder. Ajá. Ya sale natural, es algo muy natural. Oye, Freddy, me gustaría enfocarme ahorita un poquito en EU Business contigo, porque sé que en EU Business tienes la posibilidad de cambiarte de campus. O sea, yo me voy a estudiar la licenciatura y comienzo en Barcelona y termino en el de Alemania. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? Mira, esto es gracias a un sistema multicampus que tenemos en la universidad. Este sistema multicampus permite que los estudiantes, que las carreras tengan la misma carga de pénsul, que estén alineadas todos los campuses. Entonces, los estudiantes pueden solicitar un cambio de campus que esté alineado con la carrera que esté haciendo, ¿no? De hecho, es posible también porque no dejamos que el estudiante pierda progreso en su carrera, ¿vale? Tenemos estudiantes que viven toda la experiencia, empiezan el primer año en Barcelona, el siguiente año en Múnich y el tercer año terminan en Ginebra, ¿vale? Y esto es gracias a eso, que tenemos un multicampus. Okey, qué interesante. Oye, y también vi, o por ahí leí, que tienen más de 100 nacionalidades. ¿Es cierto esto? Si gestionamos más de 160 nacionalidades
todos los edificios que tenemos en Europa. Esto nos convierte como las Naciones Unidas en una escuela de negocios, ¿vale? Doy un poquito de datos. 35% vienen de Europa, el 19% viene de América, un 16% viene de África y de Asia. eh, y esto crea un ambiente muy internacional. De hecho, somos conocidos por ser una universidad internacional, ¿vale? Porque manejamos o gestionamos esto. De hecho, ¿recuerdas el modelo Inspirational Business Learning? Bueno, uno de los pilares es Small Class Size, donde no aceptamos más de 25 estudiantes en un salón de clases. Y dentro de estos 25 se ha dado el caso de que no se repite ninguna nacionalidad, ¿vale? Esto es bastante increíble, ¿no? Imagínate estar en un salón de clases donde no se repita culturalmente ni lingüísticamente una nacionalidad. Y esto forma parte del International Approach que tiene el estudiante con nosotros. Qué increíble, qué internacional. Oye, y ¿cuál sería entonces el tipo de estudiante que pues disfruta más de este modelo? El tipo de estudiante que podría disfrutar más de una universidad como la nuestra es aquel que quiere pertenecer a una empresa global, que quiere crear su propio proyecto, que quiere crear su propia startup, que quiere crear un propósito de vida, que quiere implementar nuevos procesos en su family business, por ejemplo, ¿no? Porque tenemos varios, podemos detectar, digamos, algunos perfiles, el perfil que viene a crear su empresa, el perfil que viene a implementar o a mejorar el family business o el perfil que viene a pertenecer a una empresa global. Entonces, no es para aquella persona que está buscando comodidad, no es para aquella persona que no quiere salir de su zona de confort, es para aquella persona que quiere pertenecer globalmente a algo, que quiere cambiar su forma de ver el mundo, que quiere pertenecer a empresas internacionales, que quiere crear su propio proyecto, su propia startup, tener esa experiencia de entrepreneurship, de emprender, de saber cómo funciona el mundo detrás, ¿no? Entonces, ese tipo de persona, ese tipo de estudiante es quien lo más va a disfrutar en todo que otros, seguro. Perfecto, muchas gracias. Adriana, ahora contigo, me gustaría saber de Griffith College. Ahí estuve viendo que tienen como programas muy creativos, ¿no? Vi uno de que es producción musical, ¿no? Me llamó mucho la atención. ¿Cómo es estudiar producción musical? La verdad es que creo que justo a mí me encantan todos los programas que tenemos de artes aplicadas, porque además la modalidad de titulación, obviamente si estás haciendo un programa artístico, pues tiene que estar alineado con eso. Y justo si estudias cine, haces un largometraje, si estudias diseño de modas, haces una colección de 6 piezas. Si estudias producción musical, este programa en concreto está de hecho rankeado en el top 2% a nivel mundial, porque lo damos en colaboración con Winnie Lane Studios, que son los estudios de grabación más famosos de toda Irlanda, donde han grabado David Bowie, U2, Halsey, Ed Sheeran, Lady Gaga, etcétera, etcétera. Y los estudiantes participan en el último año en una de las producciones que se está gestando en el estudio. Entonces, para empezar, todo su programa, la licenciatura de 3 años, van a estar inmersos adentro del estudio de grabación. Entonces, es un programa súper práctico donde van a tener equipos de primer nivel y además van a estar en el ojo del huracán como para todo el networking. Creo que en todos estos programas, ese sí puede ser un factor diferenciador como al momento de titularte y empezar a buscar trabajo, porque las relaciones que crees a lo largo de tu carrera sí pueden ser quizás inclusive determinantes del tipo de proyectos que vas a tener como recién egresado, ¿no? Y creo que estudiar en un estudio de grabación tan importante, pues permite no solamente pues estar en el estudio per se, que ya es importante, o sea, es de hecho un destino turístico. Si uno va a Dublín, puede los fines de semana ir a visitar el estudio de grabación, pero no solo estás estudiando ahí, sino que además tus profesores son los productores de audio. Por ejemplo, ahora se hizo el mixing y remixing de Flowers de Miley Cyrus, y pues los estudiantes están encantados porque que tu proyecto de titulación tenga una vinculación con una canción que luego va y gana un Grammy, pues obviamente te hace destacar curricularmente a la hora de buscar trabajo, ¿no? Pero, por ejemplo, también, algo que creo que agrega mucho valor es que las clases son pequeñas. O sea, a pesar de ser un programa, tan atractivo y tan bien rankeado, no vamos a dejar que se pierda la calidad académica entre generaciones de 40 o 50 estudiantes, porque el sentido de este programa es que tú tengas un uno a uno y el profesor tenga la oportunidad de conocerte y a veces inclusive de extenderte invitaciones personales a trabajar en los proyectos en los que ellos están, desarrollándose, ¿no? Que están, participando. Y esto, por ejemplo, se da en muchos de nuestros programas. Había mencionado cine y diseño de modas.
pero también, por ejemplo, tenemos arquitectura de interiores, tenemos también diseño gráfico, animación, animación para videojuegos, y creo que justo la idea va a ser siempre esa, o sea, que tu profesor te conozca, que tú aprendas a hacer, no solamente a estudiar cómo se hace, sino literalmente haciendo, y que al final del día tú tengas como esa vinculación profesional que te permita llegar rápido como a una buena oportunidad laboral, salir ya con un portafolio y que, pues, encuentres un trabajo destacado en el área dentro de ese año de permiso de grado que te da, Irlanda por haber estudiado la licenciatura ahí. Qué padre, pues tienen carreras, me parece súper interesantes, ¿no? Súper creativas. Sí. Yo vuelvo a la de producción musical. Me llama la atención, o sea, digo, yo soy una persona muy musical. Entonces, ¿qué tipo de estudiantes son los que van ahí? ¿Son los que, no sé, les gusta cantar o los que quieren ser productores? O Pues, tenemos estudiantes que quieren que sí les gusta cantar y demás, pero, por ejemplo, justo apenas yo este semestre entró una chica panameña que canta muy bien, ha ganado, de hecho, no, ¿cómo se dice? Concursos concurso. concursos a nivel, nacional y en Centroamérica de canto, o sea, ella ya digamos que es una artista bastante formada, lleva en clases de solfeo y demás así toda su vida. Pero justo ella decía: "Yo estoy lista para ser una artista, pero no quiero venderle mis productos a una productora". O sea, quiero ser capaz de negociar, de entender, de saber cómo funciona y de tener como que ese adicional. Entonces, por ejemplo, ese puede ser un tipo de estudiante, o sea, el estudiante que ya es artista, o sea, ya sea instrumental o de canto y demás. También, por ejemplo, tenemos estudiantes que precisamente más están inclinados hacia el lado de producción. O sea, desde hacer, la postproducción, la grabación, el mixing y remixing de de las piezas musicales, y también, por ejemplo, inclusive en composición, porque tenemos producción musical y producción musical con composición. Entonces, por ejemplo, y también un poco de eso puede ser mucho más amplio, porque algo en lo que se centra el programa no es solamente en producto todos los que estudian producción musical, así como todos los que estudian cine quieren ser directores, todos los que estudian producción musical quieren ser productores, pero al final te vuelves especialista de audio, o sea, te enseñan a hacer el montaje de los escenarios, de los estudios de grabación. Hay una vinculación fuerte en este programa también como con cuestiones audiovisuales. Entonces, de hecho, tenemos una maestría para los que estudian producción musical con composición, para hacer el soundtrack de películas, series, videojuegos y exposiciones artísticas. Entonces, también ahí, o sea, como entender como el mundo audiovisual y darle como un énfasis o background sonoro, también puede ser un perfil muy adecuado como a este programa. Ay, qué padre. Pues muchas gracias, muchas Sí. gracias. He escuchado que Irlanda, no tengo el gusto de haber visitado, pero he escuchado que es como un país muy amigable. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Sí, que sí es cierto, ajá. Y la tumores son verdades. La verdad es que justamente lo que me gusta mucho de los irlandeses es que son muy, chicharacheros, muy culturales. Hay, de hecho, algo como que le llaman el wit irlandés, porque también son muy como de, eh, como muy ingeniosos, chistosos y demás, y a mí eso me gusta muchísimo. O sea, creo que precisamente cuando uno va a estudiar a otro país, uno de los factores que pueden influir muchísimo en la experiencia inicial es cómo te recibe culturalmente el destino, ¿no? O sea, cómo son las personas con los estudiantes que están llegando ahí. Y creo que los irlandeses en general justo son, curiosos, le dan la bienvenida a los estudiantes. De hecho, también, por ejemplo, desde un factor como cultural, los irlandeses culturalmente, o sea, ellos se dicen a sí mismos como que son una isla pequeña con influencia internacional, y es real, o sea, siempre que voy a una prepa, les pregunto que qué saben de Irlanda, si conocen algún irlandés famoso, y todos, no, nada. Y yo les digo, bueno, no sé, o de pronto, ¿han escuchado de Drácula? Sí, bueno, Samuel Beckett es irlandés. ¿Han escuchado de El retrato de Oscar Wilde? Sí. El retrato de Dorian Gray? Sí, pues Oscar Wilde es irlandés. O ahora, por ejemplo, también Liverpool, que es una ciudad tan musical en Inglaterra, tiene acento diferente y cultura diferente, porque una de las diásporas que emigraron, de Irlanda se establecieron en esa zona, o sea, es una zona muy cercana, de hecho, a Irlanda. Entonces, todo este bagaje cultural y demás que ha permeado, no sé, el rock en inglés de manera internacional, tiene raíces irlandesas, ¿no? Y justamente creo que esta es una cultura que está muy abierta como a la internacionalización y que también dentro de sí creo que son un país peculiar dentro de un contexto europeo, porque fueron una colonia, cosa que no sucedió en la gran mayoría de los países europeos, y ellos eso sí les marcó como históricamente bastante,
y hace que ideológicamente ellos tengan como que una concepción diferente respecto a las personas que están emigrando y respecto a las personas que también fueron colonia. Ellos se sienten, no son, pero ellos se sienten casi que los latinos de Europa, o sea, ellos sienten que así son los latinoamericanos. Y creo que eso ayuda muchísimo también como que a sentirse bienvenidos, o sea, ellos entienden lo que es exponenciar y abrazar tu cultura como un acto de resistencia, ellos entienden lo que es de pronto ir a otro país buscando experiencias laborales, porque si bien ahorita Irlanda es una de las sedes económicas más fuertes de toda Europa, economía muy estable, muchísimas multinacionales en la región y demás, no siempre fue así y lo saben, y creo que lo han abrazado y han intentado como que esa sea un poco la comprensión y de dónde parten ellos cuando reciben a un estudiante internacional. Buenísimo. Y además que contabas, ¿no? En un inicio mencionabas algo de la visa, ¿no? Que es, pueden trabajar ahí. O sea, y entiendo que es fácil adquirir la visa de trabajo. Es que realmente los mexicanos están en una posición muy privilegiada respecto a Irlanda porque no necesitan visa para entrar al país. Entonces, cuando uno va por un periodo mayor a 90 días, porque puedes hacer un curso corto menor de 90 días, el puro pasaporte está bien. Pero cuando haces un curso mayor, solo necesitas un permiso de estudios que se tramite en el destino. Entonces, eso es un proceso mucho más ágil, porque realmente uno no tiene que preocuparse. De por sí es estresante entrar a la universidad y estudiar en el extranjero requiere mucha preparación, pues porque no solo es entrar a la universidad, sino mudarte a otro país, hacer tus trámites migratorios y demás y así. Pero Irlanda, digamos que te facilita un poquito el proceso, porque te va a dejar que tú te preocupes por tu permiso de estudios hasta que llegas al destino. O sea, tú realmente solo aplicas a la universidad, obtienes tu carta de invitación y llegando allá sacas una cita con migración para entregar tu carta de universidad, seguro médico, carta de alojamiento y solo un estado de cuenta, que ahorita la solvencia económica para educación superior es de 10,000 euros, pero solo te piden un estado de cuenta. Vas, entregas tus documentos y te dan tu permiso de estudios. Es decir, no tienes que hacer un proceso previo antes de viajar para poder entrar al país y poder estudiar, sino que todo lo vas a hacer una vez llegando allá. A diferencia de una visa que siempre existe el riesgo, pues, de que te la rechacen y demás, dependiendo del oficial de migración, un permiso de estudios es más como un trámite, no sé, como cuando uno va a sacar la licencia de conducir, que mientras entregues todos tus documentos siempre te la dan. Y yo diría que el reto con el permiso de estudios es que es por cita. Entonces, uno llega y, pues, si no se pone las pilas, así como cualquier trámite que ya conocemos acá, te puede tocar una cita como en, no sé, 8 semanas, 10 semanas o así, y, pues, te tocará esperar, pero realmente no estás con el estrés de que ya va a empezar mi programa y no me llega mi permiso de estudios porque ya estás allá. Y mientras ya estás esperando tu cita, pues ya estás esperando tu cita. O sea, tienes 90 días para sacar la cita y una vez que tienes la cita, puedes esperar. Y hay estudiantes que se ponen vivos y en 2 semanas tienen ya su cita con migración, su permiso de estudios y todo. Entonces, es un proceso muy sencillo que además te permite trabajar medio tiempo mientras estudias, tiempo completo en periodo vacacional y que ya después justo lo que les decía del permiso de trabajo al acabar, ¿no? O sea, acabando la licenciatura te puedes quedar 1 año y acabando la maestría te puedes quedar 2 años. Perfecto, ¿no? Pues buenísimo. ¿Y cómo es en EU Business? Es muy parecido también. Los estudiantes vienen con, cuando sacan su visa de estudiantes, vienen con un permiso de trabajo ya predeterminado. Allí pueden trabajar 30 horas a la semana, lo que es un part-time, ¿vale? La universidad se adapta a los horarios de trabajo del estudiante, es decir, que pueden trabajar por las mañanas y estudiar por las tardes o estudiar por las noches. Lo bueno de esto es que se siente muy welcome. En España, por ejemplo, ya si los irlandeses piensan que son los latinos europeos, imagínate los españoles. Ahí pues hay una cultura, ¿no? Una cercanía con este continente bastante importante. El tema del visado es muy, muy provechoso, sobre todo para los masters y MBA, ¿no? Que es como has dicho tú, son personas que están muy enfocadas a cómo mejorar su currículum, a cómo crecer dentro de la compañía, a cómo estar en el cap table de la empresa donde trabajas. Y eso da una oportunidad donde al terminar el máster o el MBA, dependiendo de la carrera que estés haciendo o de la especialización que estés haciendo, pues te da la oportunidad de un job seeking visa, ¿no? Incluso cuando terminas el máster, puedes quedarte 12 meses dentro del país porque te dan la oportunidad de que consigas una oferta de trabajo. Y cuando consigues esta oferta de trabajo, pasa tu estatus de estudiante a residente al país que está, ¿no? Eso pasa en Múnich, pasa en Barcelona. Entonces son bastantes oportunidades profesionales que se le dan a los estudiantes. Buenísimo. Oigan, pues ahora que ya estamos muy en confianza,
Me gustaría que me cuenten como eso que luego nadie cuenta, ¿no? Como de, pues, ¿qué es lo más difícil? Digo, ya hablamos de lo fácil que es, pero pues siempre hay complicaciones, ¿no? ¿Qué es lo más difícil de ser un estudiante internacional? Ay, pues la verdad es que sí tiene sus retos, porque eventualmente en algún punto hay estudiantes que les dan las primeras de semanas, hay estudiantes que les da al año, te sientes un poco homesick, ¿no? Porque al final del día no hay nada como la comida que hace tu mamá, tus amigos que llevas toda la vida, tus primos y demás. Y creo que eso puede ser como la parte más retadora. O sea, la parte más retadora de saber que usualmente para el punto en el que un estudiante se siente homesick, ya tiene amigos, está viviendo una experiencia que además anhelas, que sabes que te va a hacer crecer, que te va a dar muy buenas oportunidades laborales, y sin embargo, de pronto a uno se le antoja, pues, no sé, una quesadilla que hace tu mamá y no sé, y ver una película en Chocomil con tus hermanos, ¿no? O sea, y creo que justo ese puede ser el reto más grande, o sea, saber que al final del día recordarte en esos momentos que estás ahí porque es una experiencia que te va a hacer crecer y que muchas veces también va a impactar a tu familia o a tus amigos. A lo mejor yo sí conozco muchos casos de estudiantes que se va el primer amigo e inspira a los demás y de pronto se van los otros y se crea una comunidad allá donde todos pueden tener todas estas oportunidades que ya les mencionábamos antes, ¿no? Creo que también, por ejemplo, siempre está el reto de el trabajo de medio tiempo, porque es difícil, o sea, yo toda mi licenciatura trabajé mientras estudiaba, y sí es difícil, y habrá momentos donde dices: "Uf, o sea, tengo que hacer tarea y luego ahorita ya en una hora entro a trabajar", y demás, y así. Yo les diría: "No se abrumen, a ver, respiren hondo y intenten organizarse", o sea, creo que en la medida de lo posible, los estudiantes van a tener como esa buena sincronía entre el estudio y el trabajo, cuando entienden que es una cuestión de entender los ritmos y poder organizar bien los tiempos, para de verdad poder disfrutar la experiencia completa. Cuando uno deja que se le acumule las tareas, la vida y todo, de pronto sí ya todo se ve muy abrumador. Entonces, lo más importante es evitar llegar a ese punto, saber que uno tiene que ir haciendo las cosas al corriente y recordarte constantemente por qué estás viviendo esa experiencia y todos los beneficios que vas a tener. O sea, justo creo que ya los mencionabas al principio. Sin duda es un reto y también eso es lo que te hace cambiar como persona. O sea, que te hace crecer, que te hace encontrarte, que te hace saber cómo eres, como cuando no todo te es dado, cuando no tienes a toda tu familia ahí al lado de ti para apoyarte, ¿no? O sea, creo que es ese reto personal que todas las personas deberían a enfrentarse a ello, por lo menos una vez en la vida, el que te ayuda a forjar carácter, a forjar personalidad y a volverte muy seguro de ti mismo, porque al final vas a obtener todo eso que mencionábamos, ¿no? O sea, un cambio de mentalidad profundo, un cambio de personalidad también, y a veces inclusive un cambio en apariencia física, ¿no? O sea, yo veo a los estudiantes también que de pronto se van con un estilo y regresan así siendo los más glamurosos. Hay muchos memes como de los estudiantes internacionales yendo a clases que van y sabes tanto que estás teniendo como esta experiencia que te cuesta, que te gusta, que de todo, que tú todo dices como sí, o sea, no le das como lo pones siempre como en un gran lugar porque sabes la gran oportunidad que estás teniendo y que sobre todo en un contexto de estudiantes de Latinoamérica, sabes que es un privilegio del que no todos gozan y entonces lo aprovechas al máximo y de verdad todo el tiempo lo estás poniendo como en el lugar que se merece la experiencia, ¿no? Entonces, yo diría que esos son los retos principales, pero que son retos que se pueden sobrellevar. Gracias, Preditsu. ¿Coincides? Muy parecido, sí, el reto más importante es el mental, ¿vale? No es el idioma, no es la comida, no es la cultura, es el mental, es saber cómo cambiar, es saber cómo manejar tu propia vida, es lo que comentaba antes, que te das cuenta que has crecido y, perdón, que no te das cuenta que has crecido y has crecido, porque ahora eres una persona que eres responsable de tu propia vida, de manejar tu propio dinero, de manejar tus propios trámites nacionales, internacionales, legales, con el país donde estás, etcétera. En yo creo que eso es uno de los puntos más difíciles, pero se lleva a cabo. Está claro que esto no es para todo el mundo, ojo, por eso muy pocos son los valientes que se atreven, ¿no? Los que toman la decisión. Yo siempre he dicho, la diferencia entre personas que tienen éxito y las que no es simplemente porque las que tienen éxito han tomado decisiones. Esa es toda la diferencia, ¿vale? Entonces, el reto o la parte esta de igual me voy, no me voy, es esa, es saber
que sí, que vas a pasar un momento en donde vas a extrañar tu cultura, vas a extrañar tu casa, vas a extrañar a tu familia, pero ese momento se va a sustituir por otros también, por otros que vas a vivir en ese mismo momento, saber que vas a conseguir amigos para toda la vida de diferentes partes del mundo, saber que te van a entender a ti como cultura, de que les vas a preparar tu comida y se la van a comer, eso es algo gratificante y eso en los primeros meses, cuando ya empiezas a tener tu propio círculo social, empiezas a crecer, empiezas a estar más cómodo en la ciudad donde te desenvuelves, incluso llegas a amarla. Tenemos muchos estudiantes en Barcelona, en Múnich, en Ginebra, que dice que su segundo hogar es ese que tanto tenían miedo de ir, ¿vale? Se convierte en otro hogar para ellos, no solo profesional, sino personal también. Es bastante, em, digamos, enriquecedor como desarrollo personal, no tanto como desarrollo profesional, que sí, que para eso es que vamos a estudiar, pero la parte personal, cómo creces, cómo entiendes el mundo, cómo entiendes otras culturas, es lo que aprendo, ¿no? Es primero vamos vamos a enseñarte a cómo entender para luego ser entendido, ¿no? Esta es la parte más, digamos que es la parte en la que puedes estar un par de meses así, pues extraño, se va a ir, tranquilo, se va a ir. Respira, camina, medita y todos los miedos se van a ir. Afróntalos, eso es todo. Cierto, sí, tienen mucha razón, ¿saben? Yo como agente lo que pienso que luego a veces resulta complicado es que, bueno, tan solo, incluso en México, ¿no? Estudiar en una universidad privada, pues es una inversión fuerte. Eh, ¿Qué le dirían a los estudiantes, por ejemplo, pues no sé, o qué nos podrían decir acerca de las oportunidades de trabajo ya una vez que estudian una licenciatura en Europa? Sí, creo que justo ese es uno, para mí, de los diferenciadores más fuertes entre irse a estudiar afuera o quedarse a estudiar como en el país de origen. Porque creo que México compite muy bien, me atrevería a decir académicamente, con muchas de las universidades que están a nivel internacional. O sea, tenemos universidades muy bien rankeadas a nivel mundial, pero que desafortunadamente las oportunidades laborales no cumplen la expectativa salarial de puestos o demás para la que se están preparando estos estudiantes. O sea, creo que justo cuando tienes tantos estudiantes tan bien preparados compitiendo por pocas plazas laborales, pues es un reto más grande llegar como a esos puestos de ensueño, ¿no? Y creo que algo que por lo menos, en Irlanda puedo hablar como más de causa, que es donde conozco, se da, es que precisamente tienes estas oportunidades laborales con una competencia mucho más baja. O sea, Irlanda es un país chiquito, tiene 5 millones de habitantes y a pesar de eso es sede de multinacionales como Meta, Google, PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte, Uber, PepsiCo, Unilever, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando tienes esta mezcla de una población pequeña y una amplia variedad de ofertas laborales, pues es mucho más sencillo que un estudiante recién graduado que destaca consiga un trabajo en estas empresas que marquen el inicio, pues, de una exitosa carrera profesional, ¿no? Y creo que cuando hay más competencia, pues, es más difícil, y no quiere decir que no puedan llegar como a esas mismas oportunidades laborales, pero sí que va a demorar más. O sea, creo que acá uno escucha más que alguien está trabajando en una multinacional, cuando es un estudiante que ya tiene posgrado, tiene 5 años de experiencia laboral, es bilingüe, trilingüe, así, o sea, un perfil mucho más alto. Y en cambio ya, pues, no sé, por ejemplo, en nuestro bachelor de Computing Science, hay una pasantía de 6 meses y hay estudiantes que ya esa pasantía la hacen en Google, salen y se quedan trabajando ahí, ¿no? O en Meta, o cosas por el estilo. Y justo lo digo porque creo que esas oportunidades laborales abonan muchísimo a toda esta inversión que se hace de manera inicial, ¿no? O sea, sí estás invirtiendo porque vas a tener profesores excelentes, programas muy bien rankeados, experiencia, la oportunidad de trabajar mientras estudias, crecimiento personal, pero también cuando acabes vas a estar en un mercado laboral mucho más amigable que el que ahorita está presente, por lo menos en México, ¿no? Buenísimo. ¿Algo más que quisieras aportar tú, Fede, al respecto? Sí, a ver, yo creo que la pregunta no es qué caro es, ¿no? Yo creo que la pregunta es, eh,
¿cuándo voy a recibir este retorno de esta inversión? ¿No? Tienes que verlo como una inversión y no como un gasto para empezar. ¿Cuándo lo recibo y de qué manera lo voy a recibir? Eh, Afortunadamente, la universidad, EU Business School, tiene un sistema educativo eh, que es bastante beneficioso para los estudiantes. Uno de los pilares es el Learning from Leaders, donde invitamos a top líderes de la industria para que vengan a nuestros campuses y hagan masterclass con nuestros estudiantes. Estamos hablando que traemos a personalidades como el CEO de Nestlé, el dueño de Starbucks, tenemos a Omar Berrada, que es ahora el CEO del Manchester United y quien se graduó en EU Business School. Entonces, piensa que estos son el tipo de personalidades que vienen a ayudar a formar este business thinking way de nuestros estudiantes, y es lo que llamamos un inspirational learning. Pero aparte de eso, tenemos el tercer pilar que para mí es el más importante, ¿no? El company visit. Más allá de que el estudiante reciba clases dentro de la universidad, los vamos a llevar a para que reciban clases dentro de las empresas y se van a ver envueltos en casos reales de estudio. Van a ver cómo estas empresas abren mercados en otros países, cómo gestionan personal en una organización, cómo se crea un budget para departamentos de marketing, de finanzas, de operaciones, y se van a ver envueltos en casos reales donde incluso pueden ayudar a solucionar problemas a estas empresas que cuestan millones de dólares. Se ha visto el caso, ¿vale? ¿Por qué para mí es más importante? Porque estas empresas le están dando al estudiante la oportunidad de poner estas experiencias en sus currículums incluso antes de graduarse. ¿Por qué? Porque cuando terminamos una carrera, lo primero que encontramos en el mercado laboral es 3 años de experiencia, 5 años de experiencia. Están buscando personas con experiencia. ¿Cómo un estudiante cuando se gradúa va a tener experiencia? Pues hemos solucionado esto, ¿no? Que los estudiantes sepan que desde el día uno con nosotros están creando un currículum y que van a salir con al menos 3 años de experiencia trabajando. Y ojo, no estamos hablando de empresas simples. Estamos hablando que colaboramos con las mejores empresas del mundo. Coca-Cola, Google, Rolex, Roca, JP Morgan, General Electric, Tesla, BMW, Hewlett Packard, son empresas que en el momento en que una empresa te esté reclutando para una posición, ve este logo en tu currículum, te aseguro que tu CV va a brillar más que otro, ¿vale? Datos importantes en la universidad, más allá de estas oportunidades que damos a los estudiantes para que conecte con las empresas en los company visits, nosotros organizamos una vez al año el Career Service Day. Esto es un evento que organizamos en todos los campuses, donde invitamos a todas estas empresas con las que colaboramos y los estudiantes tienen la oportunidad de tener una entrevista para internship o de trabajo con ellas. El año pasado invitamos a más de 50 compañías y ellas a su vez trajeron casi 300 ofertas de trabajo para nuestros estudiantes. Sin embargo, el dato más importante es que el 96% de los alumnos que se gradúan en EU Business School consiguen trabajo a los 6 meses de la graduación. Y esto es uno de los sabres más altos en las escuelas de negocios que tenemos en Europa. Y de nuevo, no cualquier trabajo, sino consiguen trabajo de lo que han estudiado. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema postgraduate dentro de la universidad, que estamos pendientes del estudiante, formamos una red de networking para que el estudiante, después de graduarse, empezamos detrás de él, ¿no? Oye, ya tienes trabajo, pues tenemos estas conexiones, esta empresa está buscando un internship para esto, hay una posición abierta para esta, pues por formar parte de esta red, por haber estudiado con nosotros, vas a estar en este tipo de beneficios también. Y entonces ayudamos al estudiante de esta manera cuando se gradúa. Y por eso estos números, ¿no? El 96%, y es un número bastante importante. Entonces, es ahí donde tienes que estar tu foco a la hora de pensar de si es caro o no es caro. No, porque muchos estudiantes descubren cuando vienen a Europa de que en realidad están recibiendo una educación con un nivel muy alto, incluso por un 50% menos de lo que podría ser en universidades en Estados Unidos, por ejemplo, ¿vale? Y esto es una ventaja que juega muchísimo para los estudiantes, sobre todo de México, que tienen cierto nivel académico, como mencionaba Adriana, que se encuentran y vamos, que despegan dentro de sus capacidades en Europa, ¿vale? Pues me queda clarísimo, ¿no? Que estudiar en estas universidades en Europa, pues te abre las puertas hacia muchas empresas multinacionales, ¿no? Que pues ahí es donde se regresa lo que se invirtió, ¿no? Oigan, y pues ya para cerrar, me gustaría preguntarles, bueno, más bien pedirles si les pudieran compartir un consejo a los que nos escuchan, que todavía están, a los jóvenes estudiantes que están ahí explorando y que todavía le están pensando, que están evaluando a ver si se animan. ¿Qué consejo les darías, Adri? Pues
Yo creo que el primero que les daría es como acercarse, a un asesor, porque creo que muchas veces cuando uno busca en Internet precisamente puede mal informarse, o sea, tanto que te la pinten como que todo es color de rosas, como que te la pinten que todo es imposible. Y creo que la mejor manera es ir con un asesor especializado que te dé además información que a veces no es tan fácil de encontrar en línea. O sea, por ejemplo, nosotros en Griffith tenemos bastantes becas, ¿no? Tenemos becas de mérito académico para estudiantes internacionales. Hay varios fondos, de préstamos educativos, que son privados, gubernamentales y demás. Y a veces uno como estudiante se queda solamente como en la superficie de las oportunidades de lo que puedes obtener para irte a estudiar allá. Entonces, creo que justamente nosotros como universidades nos encargamos de pasarles toda esta información a los asesores, pues para que ellos puedan compartirlas con ustedes porque son muy alineadas a su perfil. O sea, cada estudiante va a tener acceso a diferentes oportunidades. Si ustedes van, presentan su perfil de la manera más honesta, les dicen exactamente: "Esto es lo que estoy buscando, esto es lo que tengo, qué oportunidades hay", pues un asesor les puede informar un poco más respecto a las oportunidades que pueden tener, ¿no? Entonces, ese como punto número uno, que se informen. Y ya como segundo punto, que creo que es nada más como para volver un poco al inicio, que si tienen ya la intención de hacerlo, o sea, empiecen a ejecutar, o sea, hagan planes, ¿qué tengo que hacer? O sea, paso número uno, a lo mejor acercarme con un asesor, planeé mi proyecto. Paso número 2, o sea, empezar a ver, okey, necesito mover aquí esta finanza, necesito hacer esto otro para encontrar el fondo que me hace falta y demás y así, pero que empiecen a ejecutar, porque también creo que a muchos estudiantes cuando están pensando en educación internacional, piensan que lo pueden dejar para el siguiente año, el siguiente año, el siguiente año, y que las condiciones y beneficios que hay ahorita se van a mantener, y eso no es cierto. O sea, los destinos cambian, o sea, por cuestiones políticas, económicas o lo que sea. Puede ser que las oportunidades que se ofrecen hoy y las facilidades para irte a estudiar a un destino no sean las mismas que hay mañana, y que es importante que no lo dejen pasar y pasar y pasar y pasar hasta que llegue un punto donde quizás ahora sí ya es una experiencia que sea mucho más difícil o tal vez imposible de realizar, sino que si quieren hacerlo, de verdad tomen el primer paso, o sea, acerquen a un asesor y empiecen a ver qué necesitan hacer para que así estén estudiando en el extranjero. Buenísimo consejo. ¿Tú, Freddy? Creo que la mejor forma, o para aquellos estudiantes que tienen miedo de tomar esta decisión, ese es el momento justo de tomarla, ¿no? Cuando tienes miedo. Y si tienes miedo y emoción, igual va por ahí la cosa, ¿vale? No esperes a tener una mejor situación económica, no esperes a que el país cambie, a que el gobierno te saque un nuevo beneficio, a que estés más seguro de ti mismo, o a que tengas más claridad, porque igual ese momento no va a llegar. Si en estos momentos tienes la oportunidad de salir a estudiar al extranjero en una universidad que se adapta a tu personalidad, que se adapta al futuro que tienes, tómala. Luego piensa, ¿cómo me voy a ver en los próximos 5 años? ¿Voy a estar orgulloso de las decisiones que he tomado o me voy a sentir como que, ¿qué pasa si lo hubiese hecho? Mi vida sería diferente. Entonces, no te quedes con esas preguntas. Las oportunidades se toman en el momento en el que aparecen. Una vez que dejas pasar la oportunidad, vas a perderla, o vas a tener otras que no están alineadas a lo que estás ahora mismo proyectando, a lo que estás ahora mismo atrayendo. Muy parecido a lo que decía Adriana. A lo mejor esos beneficios que ahora mismo con los que esta oportunidad se han presentado, no los vas a tener en un futuro o no van a volver. Entonces tu realidad va a ser completamente diferente. Vamos a pensar, vamos a ver qué es lo bueno para mi vida, qué es lo bueno para mi entorno. Quiero crecer globalmente, quiero pensar de una manera más global. Pues así, cuando tenga miedo es el momento perfecto para realizar las cosas, para poder hacerlas, para tomar las decisiones. Este es el consejo que daría. Bueno, pues muchísimas gracias, Adriana. Muchísimas gracias, Freddy, por compartir información tan valiosa con nosotros. Hoy aprendimos que estudiar en Europa no es solo una aventura, es una oportunidad para crecer como personas, para crecer profesionalmente, para abrirnos a nuevas oportunidades. Si quieren conocer más acerca de estas escuelas, por favor, escríbanos y con gusto los atenderemos. Gracias y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Adiós.